Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver el tema de intersecciones semaforizadas, perdón, no semaforizadas, es decir, intersecciones a prioridad, donde una vía principal tiene esta prioridad y una vía secundaria que la atraviesa debe ceder el paso para poder pasar, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se analizan este tipo de intersecciones y cómo calculamos la relación volumen-capacidad para cada uno de los movimientos que se pueden dar en estas intersecciones. Entonces, esto lo vamos a ver con base en la metodología recomendada por el HCM, específicamente la versión del año 2000, aunque no cambia mucho en versiones, a veces se agregan algunos parámetros adicionales, pero la teoría básica es exactamente la misma. El HCM en principio reconoce o permite evaluar cuatro tipos de intersecciones, ¿no? La primera sería la semaforizada, con una operación controlada por un semáforo, y las otras tres son las que vienen aquí, ¿no? Primero la que llaman Two-Way Stop Control, o la abrevian TWSC, que es una intersección a prioridad, es decir, pensando en una intersección típica que tiene cuatro accesos, ¿no? Cuatro vialidades que se encuentran en ella, dos de ellas deben detenerse y ceder el paso, ¿no? Entonces, este tipo de intersecciones son las más comunes, donde la vialidad que tiene la vialidad principal no requiere detenerse o ceder el paso, y la vialidad secundaria debe ceder el paso a los movimientos, ¿no? En términos generales. El otro tipo de intersección es la que llaman ellos Always Stop Controlled, o la abrevian AWSC. En este tipo de intersecciones, que no son muy comunes por lo menos en la mayor parte de México, todos los vehículos deben detenerse al llegar a la intersección, ¿no? No hay una vía que tenga prioridad, todos deben detenerse, y como opera, generalmente son aptas para intersecciones con un tráfico vehicular relativamente bajo. Es que todo mundo, independientemente de que haya o no haya más vehículos en la intersección, debe detenerse al llegar. Hay una señal de alto, entonces hay que detenerse, aunque no haya nadie más. Y una vez que se hace alto total, puede volver a avanzar. Si vienen dos vehículos o más a la intersección, deben pasar en el orden en que lleguen. Es decir, si se aproximan dos vehículos por dos vialidades distintas, ambos deben detenerse, y primero debe pasar el primero en haber llegado, ¿no? En el orden en que llegaron es en el que deben pasar. Pero de todos modos, el primero en llegar también debe detenerse. Entonces se detienen los dos y primero pasa el primero en haber llegado. Este tipo de intersecciones pues son relativamente comunes en ciertas zonas de Estados Unidos, por ejemplo. En el norte de México también se llega a utilizar, porque mucha de la gente que maneja en el norte de México también maneja en Estados Unidos, entonces se acostumbraron a este tipo de operación y la implementan en México, ¿no? Entonces, así funciona. Sin embargo, si alguien en la Ciudad de México llegar a una de estas intersecciones y ve que el otro vehículo se detiene, probablemente le diría gracias por dejarme pasar y se sigue adelante, ¿no? Sin hacer su alto. Entonces no estamos acostumbrados a operar de esta manera. Lo que debe hacer el segundo vehículo en llegar es también detenerse para que el otro vehículo pase, ¿no? Entonces, no es muy común en nuestro entorno ver este tipo de intersecciones, pero la tiene el HCM, porque en Estados Unidos sí es relativamente común, ¿no? Y el tercer tipo de intersección se le diría la glorieta o rotonda, ¿no? En inglés la llaman roundabout. Aquí hay que especificar que para que una intersección pueda evaluarse con esta metodología, tiene que operar como una glorieta realmente debería operar. Es decir, primero que nada sin semáforo, porque aquí estamos acostumbrados en la Ciudad de México a tener algunas glorietas semaforizadas. Evidentemente ese tipo de estamos hablando de intersecciones no semaforizadas en este caso, entonces no aplica para ese tipo de intersección. De hecho, una glorieta semaforizada en realidad es algo muy sui generis, estamos más o menos acostumbrados a eso en la Ciudad de México, pero no es algo común y no hay metodologías realmente desarrolladas para evaluar ese tipo de intersecciones, ¿no? ¿Cómo debe operar una glorieta? Como debe operar es que siempre el tráfico que va dentro de la glorieta tiene prioridad, y el que quiere entrar a la glorieta debe ceder el paso, ¿no? No importa si se trata de una vialidad primaria, secundaria, siempre quien va dentro de la glorieta tiene el derecho de paso, no debe ceder el paso, y quien quiere entrar a la glorieta es quien debe ceder, ¿no?
Aquí en México he visto incluso algunas glorietas no semaforizadas donde de repente los que van por la que se considera que es la vía principal creen que tienen derecho de paso y no tienen por qué detenerse, ¿no? Si opera de esta forma una glorieta, entonces no podría evaluarse con esta metodología porque no se están obedeciendo las reglas básicas del comportamiento en una glorieta, ¿no? Que es, como ya decía, que el tráfico que tiene prioridad es el que está dentro de la glorieta y no el que va a entrar independientemente si es una vía principal o secundaria. Pero bueno, si se obedece a este principio, entonces sí podríamos evaluarla como con esta metodología del HCM, ¿no? Hay otras, en Estados Unidos tampoco es que se usen tanto las glorietas y se usan en algunos casos. En Europa se usan más y ahí han desarrollado otras metodologías para evaluar glorietas, en algunos casos un poco más completas, ¿no? Por lo menos en Reino Unido me consta que tienen metodologías un poco más robustas para evaluar este tipo de intersecciones, pero bueno, se puede aplicar cualquiera en caso de que realmente tengamos una intersección con este tipo de comportamiento. Entonces cada una de estas intersecciones tiene su propia metodología según el HCM para evaluarla, pero vamos a enfocarnos en la más común en nuestro entorno, que sería la primera, ¿no? La TWSC, la vialidad a prioridad y la vialidad secundaria que debe ceder el paso, ¿no? Entonces este tipo de intersección es la que vamos a evaluar. Vamos a evaluar cómo estimar la capacidad de cada uno de los giros en la intersección y su relación volumen-capacidad. El HCM también nos permite estimar demoras. Para esta clase de ingeniería de tránsito no he llegado a la parte de revisar la metodología para calcular las demoras que se presentarían en la intersección, pero el HCM nos permite estimar demoras y longitudes de cola, ¿no? Entonces nos vamos a quedar en la relación volumen-capacidad para este tipo de intersección. Hasta ahí vamos a llegar en cuanto a ejercicios, pero existe estas otras fórmulas, ¿no? Y los vamos a mostrar rápidamente. Entonces, para poder evaluar este tipo de intersección, lo primero es analizar los giros. Entonces nos proponen dos tipos de intersecciones, una con 4 aproximaciones y otra con 3 aproximaciones, ¿no? Una intersección tipo tela de 13 aproximaciones, que es la que vemos del lado derecho. Entonces se analizan los 3 giros que podrían estar permitidos en cada una de las aproximaciones, que son la vuelta derecha, el movimiento de frente y la vuelta izquierda. Entonces, empezando por la aproximación que está del lado izquierdo de la intersección, pues las empiezan a numerar, ¿no? Vuelta izquierda sería el movimiento número 1, el movimiento de frente sería el número 2 y la vuelta derecha el número 3. Nos seguimos, esta es la vialidad principal, ¿no? La que está, digamos, horizontal en nuestra pantalla. En el otro sentido vendrían los movimientos 4 y 5 y 6, que también son 4 vuelta izquierda, 5 de frente, 6 vuelta derecha. Luego nos seguimos a la vialidad secundaria, que vienen 7 y 8, 9, los que vienen por abajo. Y en la vialidad secundaria, los que vienen por arriba, 10, 11 y 12, ¿no? Entonces son nuestros 12 movimientos vehiculares. Luego vienen los movimientos peatonales, numerados como 13, 14, 15 y 16. En realidad, para los ejercicios que hacemos en clase, los movimientos peatonales no los considero, y no porque no sean importantes. Es muy importante diseñar para peatones, pero la metodología del HCM no es muy robusta en este tema. Vamos a ver que la clasificación que hacen de los movimientos a nivel de niveles de prioridad no es consistente a la hora que meten el tema de peatones. Entonces, como no está realmente bien desarrollada esta metodología en peatones, parece que peatones fuera, en principio se desarrolló plenamente pensando en vehículos y después se forzó un poco meter el tema peatonal, ¿no? Entonces no vamos a ver el tema peatonal porque no está muy bien calculado acá, ¿no? Para una intersección tipo T o de 3 aproximaciones, los movimientos son los mismos, se enumeran de la misma manera, pero se omiten evidentemente los movimientos que no pueden hacerse, ¿no? Como en el caso del movimiento número 1, la vuelta izquierda, pues no existe esa salida, entonces se elimina. De la vía secundaria no existe el movimiento 8 porque no se puede seguir de frente, y en la vía principal el movimiento 6 también desaparece porque no se puede dar vuelta a la derecha, ¿no? Y tampoco evidentemente los 10, 11 y 12 se pueden hacer. Entonces se eliminan esos movimientos, pero los que sí están se enumeran igual que, como pueden ver, en la intersección de 4 aproximaciones, ¿no?
Entonces, esta intersección tipo T es un poco más sencilla porque pues tenemos bastantes menos. Tenemos solamente 6 movimientos vehiculares contra 12 que tenemos posibles movimientos que tengamos en la intersección de 4 aproximaciones. Si algún movimiento no está permitido, si no estuviera permitido una vuelta izquierda o cosas así, pues consideramos que su volumen es cero, ¿no? Pero podemos hacer los mismos cálculos de capacidad en estas intersecciones, ¿no? Entonces, abajo viene, si se fijan, un rank, un nivel de prioridad, ¿no? Y nos dice qué movimientos están en cada nivel de prioridad. Entonces, para la intersección tipo, la intersección de 4 aproximaciones hay 4 niveles de prioridad. Vamos a olvidarnos de los movimientos, como decía, peatonales, del 3 en adelante. Entonces, en el nivel número 1 tendríamos el 2, 3, 5 y 6. ¿Cuáles son estos movimientos? 2 y 3 son los movimientos de la vía principal, de frente y de vuelta derecha. Y 5 y 6 son también en el otro sentido de la vía principal, de frente y vuelta derecha. Estos movimientos tienen el orden de prioridad 1, no tienen que cederle el paso a nadie, porque están en la vía principal y no tienen conflicto con movimientos que sean del mismo nivel. Si se fijan, si extendiéramos las flechas, hiciéramos el recorrido completo del vehículo que hiciera este movimiento, bueno, si extendemos las 12 flechas, pues encontraríamos varios conflictos, ¿no? Entendiendo como conflictos todo punto donde estas líneas se cruzan o convergen, ¿no? Entonces, en esos puntos, pues podría chocar un vehículo con otro si ambos pasaran al mismo tiempo, ¿no? Son conflictos que existen en la intersección. Sin embargo, si eliminamos todos los demás movimientos y nos quedáramos solo con 2, 3, 5 y 6, extendiéramos las flechas, ¿no? Hiciéramos todo el recorrido, trazáramos todo el recorrido de los vehículos en la intersección, 2, 3, 5 y 6 son líneas que nunca se cruzarían ni tendrían una convergencia, ¿no? Entonces, lo cual quiere decir que no tienen conflicto entre sí. Es decir, un vehículo que haga el movimiento 2 nunca podría chocar con uno que haga el movimiento número 5, ¿no? O sea, son movimientos paralelos, no se cruzan. Tampoco el 2 podría tener un choque con el 6, ¿no? Porque tampoco sus trayectorias nunca se cruzan, etc. Entonces, los movimientos 2, 3, 5 y 6 tienen trayectorias que nunca se cruzan, por ello no tienen conflicto entre sí y por eso pueden asignarse a un mismo nivel de prioridad porque no necesitan ceder el paso unos a otros. Siempre, nunca tendrían conflicto entre sí. Entonces, estos son nuestros 4 movimientos que tienen nivel de prioridad 1 y que van a tener muy pocas demoras porque no tienen que ceder el paso, ¿no? En realidad, vamos a calcularlo como si fuera demora 0 porque no tienen nunca que cederle el paso a alguien más, ¿no? Recordemos que la demora en una intersección, tal vez esto lo debía haber definido un poco antes, es este tiempo adicional que tardamos en atravesar una intersección, dado los conflictos que se encuentran en ella, ¿no? Es decir, ¿cómo se calcula? Yo, por ejemplo, podría tener un cierto tiempo de recorrido entre un punto A y un punto B si fuera el único vehículo en la vialidad, ¿no? Entonces voy a mi velocidad deseada, dependiendo del tipo de vialidad. En una vialidad podría ser 50 km por hora u 80, dependiendo de qué tipo de vialidad se trate. Pero esa velocidad, que sería mi velocidad deseada o mi límite de velocidad, yo me tardaría en llegar de un punto A a un punto B X tiempo, ¿no? Ahora, en la realidad casi nunca va a suceder eso. Me voy a encontrar con más vehículos, voy a tener conflictos, puede haber, tengo que ceder tal vez el paso a algún vehículo, tal vez tengo que esperar un tiempo en cola hasta poder pasar, etcétera. Entonces, no me voy a tardar ese tiempo X en la condición ideal de que yo fuera el único usuario de la vía. Me voy a tardar un tiempo adicional. Entonces, si mi tiempo como único usuario de la vía fueran, no sé, 20 segundos, pero mi tiempo en la vida real son 50 segundos entre A y B, entonces mi demora es de 30 segundos, ¿no? La diferencia entre 50 y 20. 20 es el menor tiempo que yo me tardaría en llegar de A a B respetando un límite de velocidad, y 50 segundos es el tiempo que me tardo en la vida real, dado que hay conflictos, debo hacer el paso, que tal vez hay cola, que tengo que esperar, que puede haber un semáforo, etcétera. Entonces, dados todos esos conflictos que se presentan en la vida real,
cuando hay la presencia de más vehículos y peatones en la vía. Entonces, la diferencia de esos dos tiempos es la demora, ¿no? Entonces, en el caso de los vehículos que tienen nivel de prioridad 1, que están en movimientos con nivel de prioridad 1, su demora sería cero, porque no tienen que cederle paso a nadie. Podrían ir básicamente a la velocidad deseada, ¿no? Sin embargo, vehículos que están más abajo en la clasificación, en el nivel de prioridad, sí van a tener que ceder el paso, y mientras más abajo estés en el nivel de prioridad, más conflictos potenciales tienes, y en cada uno de esos conflictos tú tienes que ceder. Entonces tu demora va a ser mayor, ¿no? Y la capacidad de ese giro también va a ser menor. Entonces la capacidad de los movimientos que están en el nivel 1 es relativamente alta, mientras los que están en el 3 y en el 4 pues van reduciéndose. Entonces tanto capacidad se reduce, como probablemente el tema de demora se incremente, ¿no? En los movimientos que están abajo en el nivel de prioridad. En el nivel de prioridad 2, ¿a qué movimientos tenemos? Tenemos el 1, el 4, el 9 y el 12, ¿no? Excluyendo los peatonales. Entonces, 1 y 4 son las vueltas izquierdas desde la vía principal. ¿Por qué no tienen nivel de prioridad 1 si están en la vía principal? Porque tienen conflicto con los movimientos de frente de la propia vía principal, ¿no? Entonces el movimiento de frente tiene prioridad sobre el movimiento de vuelta izquierda. 1, por ejemplo, tendría conflicto con 5, ¿no? Si extendiéramos sus trayectorias se cruzan. 2 tiene conflicto con 4, ¿no? También esas trayectorias se cruzarían. Entonces por eso 1 y 4 van en el nivel 2 de prioridad, porque tendrían que ceder el paso ante los que están específicamente ante 2 y 5, ¿no? Y también están 9 y 12. 9 y 12 son las vueltas derechas desde la vía secundaria. La vía secundaria no tiene en principio tanta prioridad, pero solo tiene conflicto con movimientos que están en el nivel de prioridad 1, ¿no? El movimiento 9, que es la vuelta derecha de la vía secundaria, que viene, por ejemplo, de abajo, converge con el movimiento 2, ¿no? Que es nivel de prioridad 1. Entonces tiene conflicto con ese, pero no tiene conflicto con las vueltas izquierdas 1 y 4, por ejemplo, ni con ninguno otro de la vía principal. Entonces, por eso se puede acomodar en este nivel de prioridad 2, porque su único conflicto sería con uno que está en nivel de prioridad 1. En el nivel de prioridad 3 encontramos a los movimientos 8 y 11. 8 y 11 son los movimientos de frente de la vía secundaria. Estos tienen conflicto no solo con los movimientos en el nivel de prioridad 1, también con los de nivel de prioridad 2, ¿no? Específicamente las vueltas izquierdas de la vía principal tienen conflicto con los movimientos de frente de la vía secundaria, pero también tanto las vueltas izquierdas como los movimientos de frente de la vía principal tienen conflicto con el movimiento de frente de la vía secundaria, ¿no? Entonces 8 y 11 están en el nivel de prioridad 3 porque tienen conflicto tanto con movimientos del nivel de prioridad 1, como podrían ser 2 y 5, pero también con movimientos que están en el nivel de prioridad 2, como 1 y 4, ¿no? Las vueltas izquierdas. Y finalmente, en el último nivel de prioridad están las vueltas izquierdas de la vía secundaria, 7 y 10. Estos movimientos tienen conflicto incluso con los movimientos de frente de la propia vía secundaria, ¿no? Con 8 y 11. Entonces no pueden ocurrir al mismo tiempo que 8 y 11, entonces se van a un nivel de prioridad todavía más bajo. Entonces, estos movimientos, las vueltas izquierdas de la vía secundaria, van a ser los más difíciles de llevar a cabo. Porque tienen que ceder el paso básicamente con todos, tienen conflicto con prácticamente todos los movimientos o con movimientos en los primeros 3 niveles de prioridad. Entonces van a tener pocas oportunidades de pasar la intersección, ¿no? Si el volumen es bajo en los movimientos anteriores, pues no va a ser tan difícil darles pasar, ¿no? Si van a encontrar alguna oportunidad de pasar. Pero si el movimiento si el volumen de los movimientos anteriores, de los que están en el nivel de prioridad 1, 2 y 3 es alto, va a ser muy difícil que las vueltas izquierdas desde la vía secundaria puedan llevarse a cabo. Incluso poniéndonos en su lugar es peligroso, no solo tendríamos pocas oportunidades, sino que realmente, como tenemos que hacer el paso ante todos, tenemos que estar volteando a todos lados. Podemos tener conflicto
con vehículos que vengan de cualquier lado, entonces tenemos que estar volteando hacia todos lados, viendo que, que no venga coche en ninguna dirección, y esto puede ser incluso un poco complicado, sobre todo si los volúmenes son altos en la intersección. Eh, Probablemente cuando veamos de un lado y veamos, no sé, primero veremos del lado izquierdo, parece que no viene nadie, luego volteamos al lado derecho. Para cuando nos damos cuenta del lado derecho ya no viene nadie, tal vez del lado izquierdo ya apareció alguien, ¿no? Entonces es difícil incluso para un conductor estar monitoreando las tres aproximaciones al mismo tiempo. Entonces, con volúmenes altos, pues esto puede llegar a ser peligroso. Sobre todo además si ya tienes una demora importante, si ya estuviste parado 30, 40, 50 segundos y no has podido pasar, puedes empezar también a presionarte y empezar a tomar una decisión mala, ¿no? Por un poco de desesperación de no poder pasar. Entonces, este tipo de intersecciones con tantos movimientos no serían recomendables para volúmenes de tráfico altos, ¿no? Ok, en la prioridad, en la intersección tipo T o de tres aproximaciones, solo hay tres niveles de prioridad porque al no haber tantos conflictos se pueden organizar en tres niveles. En el primero estarían 2, 3 y 5, que no tienen conflicto entre sí, tendrían prioridad. En el segundo podríamos acomodar a 4 y 9, que son 9 es la vuelta derecha y 4 es la vuelta izquierda de la vía principal, ¿no? 9 de la vuelta derecha de la vía secundaria. Y en el tercer nivel ya nada más nos quedaría el movimiento 7, que es la vuelta izquierda desde la vía secundaria, pero ya no, que saltaría de un nivel 4 a un nivel 3, ¿no? Entonces tiene muchos menos conflictos y también normalmente tendría más capacidad que en el caso anterior.